Por si las moscas, vamos a hablar de Rastro de la Serpiente. Me refiero a la más reciente exposición, videoinstalación de la artista visual y fotógrafa, gran fotógrafa Maya Godot, que me acompaña aquí en el estudio. Maya, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Gracias por invitarme. La exposición está en el museo, bueno, la instalación está en el Museo Amparo de Puebla. Pero bueno, la curadora de la exposición, que es nuestra amiga en común, fue muy insistente en que tenía que hablar contigo y me pareció, digamos, un pretexto muy venturoso para poder finalmente entrevistarte aquí en el programa. Entiendo que es producto esta videoinstalación de muchos años, casi un lustro de viajes por toda América del Sur y Estados Unidos. ¿Qué estabas buscando? ¿Qué motivó este viaje? Pues mira, después de fotografiar muchos años de violencia a la mujer y bueno, yo también vengo de una familia que estuvo muy involucrada en los 70s y en el 68. Entonces, como que hubo un momento en el que necesitaba pues un poco me entró ya como una crisis. Sí, porque lo entiendo, digamos, porque los fotoperiodistas, los periodistas, también los que nos encargamos de eso, de repente, cuando estamos tan en contacto con la violencia, llega un momento de saturación y de una frustración, ¿no? De que no hay justicia. O sea, aunque le movamos, mira a los papás de los 43, o sea, no hay salida a veces. No hay salida y entonces es como muy frustrante. Y entonces en Oaxaca había cerrado un documental que hice también sobre prostitución y entonces me fui a Oaxaca, me quedé un mes, estuve como estudiando sobre cómo sanar con plantas, con médicos hueseros, masaje terapéutico. Y bueno, y siempre he tenido como una búsqueda en ese sentido. Y entonces me gustó mucho y como siempre trato como de llevar todos mis intereses y mis búsquedas a mi trabajo. Y sí como que necesitaba un cambio. Entonces empecé a trabajar y a buscar curanderas y a trabajar con mujeres que sanan a través de plantas en Oaxaca. Empecé como en Oaxaca, en Puebla. Pero claro, lo que me gusta mucho de la foto, que no pasa en el documental, en el cine, en la foto, es que te puedes permitir explorar mucho e investigar mucho. Entonces eso es lo fantástico de la fotografía, ¿no? Y entonces pues ha sido una búsqueda que empezó con la sanación de las plantas, después de estar recorriendo, pues sí son mujeres y acabé en Chiapas. Entonces me fui abriendo otros temas como son las mujeres que se encargan de la salud del pueblo, son los que están más en contacto si hay contaminación, si empieza a haber todo esto de problemas de contaminación. Sí, porque se trata, digamos, entiendo trabajo, no, este trabajo en particular, no solamente de enfermedades, digamos, del cuerpo, sino también de la tierra, ¿no? O sea, es la relación con la mujer, con la tierra y con la defensa del territorio. Ajá. Entonces también fue como, y son las primeras que se dieron, entonces como que me empezó a interesar mucho también la contaminación y más en todos estos pueblos, ¿no? Lejos de las ciudades, donde se están contaminando, donde están llegando mineras, donde megaproyectos llegan y arrasan, ¿no? con el agua y empiezan a contaminar y luego pues acabé en Chiapas también trabajando, ahí como que sí fue más como pues en Aldama, pues en la defensa del territorio, que también muchas veces lo encabezan las mujeres. También fui a Bolivia, a Chile, y que pues es la misma situación, ¿no? Bueno, que sí, son las mujeres las que se quedan hasta el final con los hijos, y es como una fuerza. En la videoinstalación se menciona, ¿no? En un momento, porque entrevisté a muchas mujeres que me iba encontrando en el camino, y una de ellas me decía, es que para que puedan venir y explotar la
tierra, pues tienen que llegar y acabar hasta con la última de las mujeres, ¿no? Entonces hay como una resistencia muy fuerte, a la vez también se mantiene toda una sabiduría de sanación y de conocimiento que se va pasando de generación en generación. Entonces fue como, y distintas mujeres, empecé con mujeres indígenas, pero también luego fueron como mujeres sanadoras más mestizas, son mujeres que todas viven en la tierra, en los pueblos donde ellas trabajan como sanadoras, o que muchas también se autodenominan intermediarias entre la naturaleza y el ser humano. Entonces también hay otras que tienen como una relación muy espiritual con la tierra. Son como diferentes. Entonces como que fui entrevistando, también me fui encontrando objetos. Trabajé en Santa Fe, no me fue así que digamos muy bien tomando fotos, pero me obsesioné con la bomba atómica y un fotógrafo maravilloso norteamericano de 80 años me regaló pues muchas fotos que él había tomado, bueno, no que él, que son abiertos, archivos abiertos de fotos de todo lo del Trinity Site, ¿no? Que se hizo en Santa Fe, en Nuevo México, las pruebas. Y entonces se fue como hilando en mi cabeza, cuando trabajé en Chile, en las mineras, ¿no? Pues enterarme de cuántos recursos, o sea, toda esta explotación de los recursos, cuánto se va a la guerra, ¿no? Y más en estos momentos que estamos en plena guerra, sí. Me impresionó. Entonces se fue como hilando con, ¿sabes? Como fue, yo siempre era como la foto y de repente ahora pues trabajé muy diferente. Yo pierdo mucho mi material, soy bastante distraída. Pero entonces ahora fue como, bueno, Nuevo México no tomé fotos, pero sí fue como pues me metí y fue como una cosa muy importante como de entender y de un interés muy fuerte con la guerra y con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, vi a varias madres, conocí a grupos, todavía ahí se están muriendo generaciones de cáncer, entonces como que fui hilando todas estas historias de mujeres y también hubo también momentos como muy en Chile, una mujer que es intermediaria entre la naturaleza y el ser humano, pues ella bueno, una gran luchadora, ¿no? Todas como que buscan distintas formas de luchar, de que se oiga su voz, de sanar la tierra, de sanar el pueblo, ¿no? Y ella pues me ayudó mucho a sentir, me dijo, si no sientes la tierra, ¿no? Yo que soy crecí en la Ciudad de México y viví toda mi vida, entonces también ha sido como todo un viaje a sentir la tierra, a tener una conexión con la tierra, entonces ella me ayudó mucho. Entonces son como cosas que de repente la foto... sí, a lo mejor no abarcaba todo lo que quería decir, pero te quería preguntar qué clase de imágenes digamos, presentas después de toda esta investigación. Entiendo que hay una parte de archivo, pero también de fotografías, de retratos, pero también de paisajes y videos, sí, de estos lugares totalmente devastados, ¿no? Pues devastados, pero también llenos de vida, porque también, sí, pues en los cenotes, también sale toda esta vida de los cenotes en Quintana Roo y en Yucatán. El video, colaboré con varios gentes que hicieron el video, ¿no? Fotógrafos. Hice foto yo, hice un poquito de video también, y fotos de archivos, objetos que me encontraba, fotos que me regalaba la gente. Y entonces, de repente, como que todo esto de nuestra amiga Elena Navarro también se dio muy bonito porque como que éramos amigas, no, eso me gusta, no había ninguna relación de trabajo previa. No, la verdad no, tampoco. Pero bueno,
bueno, yo le iba contando todo esto, acabo de hacer el documental y entonces como que fue mucho diálogo de toda esta cosa de la sanación y como que nos metimos mucho en esta parte muy natural y entonces como que se fue dando un diálogo muy natural y llegamos a esto de la videoinstalación que estuvo muy interesante porque en realidad ahí como que las entrevistas, las pláticas, los pensamientos, las reflexiones, los regalos, ¿sabes? Como que sentí como que era algo natural, se dio algo muy natural y como que quedaba muy bien para este proyecto y esta necesidad de hacer sentir y sentir la tierra y oír las voces de mujeres, pero pues también la voz de la tierra y entonces fue una colaboración muy linda con Elena y llegamos a esto. Es un cuarto que tiene cuatro pantallas, ¿no? Sí. Que están colocadas, encontradas como en un cuadrángulo, en efecto. Sí. Y la experiencia del visitante es colocarse en el centro y poder ver a sus 4 costados, 4 puntos cardinales, la voz te va guiando, okay. Entonces no te pierdes, ¿no? O sea, siempre hay como una pantalla que es la que más te va llevando y todas las otras te van apoyando, pero es y hay una voz que te va guiando, que es como un resumen de varias voces. Aparte fue muy lindo trabajar esto porque fue como muy colectivo, ¿no? Sí. Luego la foto es muy solitaria, sí. y viajo casi siempre sola, pero desde los viajes, pues viajé con mi hija, con mi hijo, viajé con amigas muy queridas, en Bolivia con una fotógrafa, Guara Vargas, linda. O sea, fue como un viaje muy hermoso, con muchas mujeres. Y después como que escogí los pedazos de conversaciones de todas estas mujeres que más me hacían como eco y lo construí con un joven poeta que se llama Clemente Guerrero y me ayudó como a apretar la construcción del diálogo y luego lo editamos Rafa Ortega y yo, y esto también fue una experiencia con Rafa, bueno, siempre entre que es una persona maravillosa y pues, o sea, trabajamos meses para editar 20 minutos de 4 pantallas, wow. Y pues aprendes mucho de Rafa. Y bueno, y trabajar con Ramiro, ¿no? El director del museo, sí. Que es, bueno, a mí me impresionó y es una persona muy clara, pocas palabras, que hoy en día se agradece tanto, porque sí. Eso es lo que menos... Pocas palabras, pero siempre decía algo que decía, que aportaba, ¿no? Entonces fue como un equipo muy lindo. Y también Lena Eskenazi, que yo había trabajado con ella en el documental que hice, ella trabajó en el sonido, y entonces, pues sí, yo como que, o sea, sí, fue una aportación, o sea, le dio otra dimensión. Y bueno, es lo pensé con las 4 direcciones, ¿no? O sea, la rueda medicinal que se usa en muchísimas culturas, ¿no? El norte, sur, este y oeste, entonces así se dividió, es un poco pensado así, no llegas y dices, este es el sur, este claro, es no, pero es un sentir y es como una rueda medicinal y es como sentir la tierra también y la voz de repente es la mujer y a veces la tierra y bueno, a mí no me gusta hacer cosas como cerradas, no me gusta decir la última palabra, ¿no? No, conclusiones, claro. O sea, como que me gusta más como abrir preguntas y como más, pues como reflexionar. Sí. ¿Qué aprendiste de este viaje, de este proyecto? Bueno, sí fue un aprendizaje por donde quiero seguir caminando y que me interesa y creo que es muy... es mi única es mi esperanza, es
pues la fuerza de mujeres, entre mujeres y los círculos de mujeres, ¿no? Claro. Sí, en Bolivia fue una zona minera de oro, donde pues había un grupo de mujeres mineras muy fuertes, donde donde se habían logrado muchas cosas, ¿no? También toda esta idea de... O sea, primero me clavé mucho en los megaproyectos, pero luego también fue interesante ver la minería de un pueblo, un pueblo Bolivia, ¿no? Que sí sacan su oro, pero pues también existe la contaminación y luego se lo tienes que vender a los chinos y el mercado, ¿no? O sea, toda esta como complejidad, que siempre me gusta como explorar la complejidad, ¿no? Que no todo es así de tan fácil que luego... O sea, siempre entro en los proyectos como pensando, bueno, no que... como más dividido, como más... Pero luego cuando ya te vas como sumergiendo, dices, no, pues es que es muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, pues la necesidad de tener otra relación con la tierra, claro, totalmente, y más aquí en la ciudad, ¿no? Todos nosotros como realmente entender que si no es con la tierra y también el feminismo, o sea, es con la tierra, es juntas, bueno, juntos todos, ¿no? Pero sí es una videoinstalación y mi trabajo siempre es desde el lado de la mujer y sí pues, tiene que ser junto con la tierra. ¿Por qué no hablamos un poco de tu trabajo anterior, ¿no? De dónde venías, que es este documental Plaza de la Soledad, pero también de muchos años de fotografiar la prostitución en la Merced y específicamente a un grupo de mujeres que, digamos, gracias a tu mirada y gracias a esas fotos, los demás pudimos asomarnos a ese mundo pues que para los que vivimos aquí en la Ciudad de México está a la vuelta, pero que en realidad es un mundo completamente desconocido, entrañable por un lado, terrible por otro, y también, como dices tú, complejo y no cerrado, ¿no? Pero bueno, este trabajo de la Merced. Pues sí, bueno, trabajé, sí, en esto de la prostitución también, sin saber también, o sea, como que parte de la forma de trabajar es perderme un poco para también como pues, encontrar cosas, ¿no? Sí, me gusta mucho leer, informarme mucho, pero después sí hay un periodo donde me gusta como perder y poder encontrar ahí, entonces también ahí pues fueron muchas miradas distintas, o sea, la primera que fue la foto donde llegué y había una mirada, ¿no? Y luego siento que 20 años después de trabajar ahí, hice un documental y es otra mirada totalmente distinta porque yo creo que pues, pasaron muchos años tiempo, sí. Y también envejecimos juntas y entonces también fue como mirarlo desde otro lado. Y bueno, y luego también trabajé en Reynosa, en la zona de prostitución, migrantes y bueno, y cuando estaba y en el 2004 también en Juárez con mujeres que habían desaparecido, donde había una organización atrás, era como claro que desaparecían las mujeres. Entonces fue como trabajar mucho con mujeres que están como en un límite. Bueno, y eso de la desaparición me llevó mucho a trabajar con mujeres también que curan o en el norte del país que son cajita, que bajan espíritus, que curan, pero también mujeres que se les llama bolitas de fuego, que son como mujeres más como más occidentalizado la sanación, es más brujería blanca, ¿no? Como más europeo, es donde en San Luis, donde pues también a muchas mujeres se les acusó durante la Inquisición porque habían perdido, bueno, porque tenían tierra y era una forma también de quitarles la tierra,
la iglesia. Entonces, sí, y siempre he pensado que tienen cosas muy parecidas. Todo esto con la prostitución. Son mujeres que cuestionan al final, están en el límite de la sociedad y de alguna forma se están saliendo de la regla. Muchas veces no quieren, ¿no? Pero se cuestiona, se muestra esa parte de la sociedad que no queremos ver, ¿no? Que sostienen de repente, ¿no? Que todos somos parte de un engaño pero no lo queremos ver. O sea, ahí siempre me interesó moverme en estos lugares muy específicos, ¿no? O sea, en San Luis Potosí di unas clases de fotografía y traía en la cabeza que quería estudiar brujería y me dijeron que había una escuela, entonces la fui a buscar. Pero de repente eran como unas historias así fantásticas. Bueno, no me tocaron, pero unos años antes habían amarrado a una mujer en medio del pueblo, en la carretera hacia Zacatecas, porque era bruja, ¿no? Y entonces era como, no. Sí, siglo XX, sí, o podías pagar y en una botella ver a una bruja que la habían guardado, pero, ¿sabes? Y cuando empecé a buscar esto de la escuela y conocí una mujer que hacía como trabajos para el amor, ¿no? Una mujer que había sufrido mucho del amor, pero pues también vivía en las orillas del pueblo, nadie decía que nadie la conocía, pero al final todos iban a verla. O sea, me parecía una situación muy parecida a lo de la prostitución. No estoy diciendo que son el mismo tipo de mujeres, o sea, son pero a la vez son, ¿no? Que todo el pueblo sabe quiénes son, todos van, pero nadie quiere que sepan, pero sí, hay un señalamiento y hay una posición especial, como distinto afuera, etcétera. Sí, y ella a la vez era una mujer que no había tenido hijos, no seguía las reglas de como tienen que ser las mujeres en los pueblos, pero había gozado mucho del sexo y había tenido grandes amantes y se dedicaba a hacer justamente trabajo sobre el amor. Entonces, bueno, tenía mucho que ver. Entonces, como que me moví muchos años en esta... Entonces, fue como muy enriquecedor. Mujeres de las que aprendí bastante y sí, y fue conocer este país. Bueno, yo siempre, desde que soy chiquita, mis padres siempre me pasearon mucho, o sea, algo que era así muy claro que mis papás querían es conocer pues, mi país y eso. Regresando al trabajo de la videoinstalación, ¿el rastro de la serpiente a qué se refiere? El rastro de la serpiente empieza cuando yo era pequeña. Pues yo creo que tenía como 4 años, ¿no? Salió mi papá, estuvo en la cárcel en el 68, en el movimiento estudiantil. Y cuando salió, empecé a soñar con serpientes, pero los veía, era como una cosa de como, pues, me llevaban al psicólogo entonces ya sabes, freudiano, que de repente es como, no, pues, y pasó el tiempo y la serpiente se fue transformando. Y me fui encontrando en el camino, o sea, esta cosa de repente de la sanación y esta de repente como más, una visión como más chamánica entonces fue como muy lindo camino. O sea, al final, o sea, no sé, en Nuevo México conocí un navajo muy artista y hacía pipas en las tribus, en distintos pueblos, y pues yo llegué a su casa y me dijo, esta piel es para ti, y me dio la piel de una serpiente que había quedado en la puerta de su casa, y así fue como, entonces se volvió como una cosa, ¿no? Y luego, no sé, cuando fui a Panamá, justo en un momento muy difícil, me encontré una serpiente y fue como, para mí fue muy significativa. O sea, yo nunca había visto una serpiente así parada, así de, como muy significativo y fue como cambiando. Empecé a leer mucho sobre las serpientes y a lo largo en Bolivia, todo lo que significa la serpiente. Y luego en Chile, con Sonia, la mujer que te conté, que es intermediaria, de repente íbamos ahí
y ya íbamos saliendo de todo este sentir de la tierra y me dijo, ves ahí, ves allá, ves allá en la montaña. Me dice, ahí está la serpiente, que ya bajó por Latinoamérica y por eso el cambio es en Latinoamérica y somos las mujeres. Entonces dije, ay, pues, como que todo iba así como cayendo. Entonces era como muy lindo, porque todo durante muchos años ha sido como un acompañamiento de alguna forma de la serpiente, entonces también la tomé mucho para el trabajo. Ajá, sí. Para como cerrar. Articular el trabajo, sí. Sí, sí. Maya, nos queda un minuto. ¿Qué proyectos siguen para ti? Bueno, yo creo que esto de la tierra y la relación con la tierra y este tema yo creo que seguirá. O sea, yo soy de muchos años. O sea, lo de la prostitución y todo eso fueron como 20 o más. De trabajo, o sea, sí. Y bueno, y son cosas que, o sea, me gusta trabajar mucho tiempo. No, yo creo que esto seguirá, pero de distintas formas. Y construir cosas con mujeres. Hay varios planes que creo que sería interesantes de construir ideas, de abrir diálogos con mujeres. Entonces, por ahí construir cosas. Pues muy bien, recordarle al público El rastro de la serpiente, Museo Amparo, se cierra el 30 de octubre la exposición, pero bueno, se puede ver ahora. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias a ti. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las moscas.